titulado Resumen Noticioso, la noticia que probablemente a nivel internacional le ha dado la vuelta al mundo en relación a nuestro hemisferio, nuestro hermano país colombiano. El acuerdo de paz en Colombia lo firmarán con un balígrafo. El pacto será sometido el domingo a un plebiscito. Para implementarlo, el gobierno necesita que sea avalado en las urnas por los colombianos, y aunque las encuestas pronostican un triunfo del sí, una derrota dejaría el pacto en una situación, bueno, de limbo, ¿no? Hacemos votos porque la situación en Colombia finalmente, del post-acuerdo, pues definitivamente pueda retornar la paz a nuestro hermano y querido país colombiano. Otra de las notas: canasta básica familiar subió a más de 500.000 bolívares, 502.881 bolívares en agosto. Señores, esto es una tragedia, y ese, por cierto, es el tema que vamos a tratar, o parte vinculado al tema que vamos a tratar el día de hoy, con un invitado además de lujo. Ya lo vamos a presentar después del resumen noticioso. Sí, y bueno, también tenemos que la Asamblea Nacional debatirá hoy texto definitivo del proyecto de reforma de ley de telecomunicaciones. Esta importante ley que va a ser debatida hoy en el hemiciclo de la Asamblea Nacional trae una importante trascendencia, que es el tema del uso desproporcional del poder en materia de información y telecomunicación. Sí, el tema, por ejemplo, de las cadenas presidenciales o las cadenas de transmisión nacional, que sin duda alguna son usadas, como ha ocurrido en el caso venezolano desde el anterior gobierno del presidente Hugo Chávez, en abuso al ejercicio del deber de informar que tiene el Estado, violando en consecuencia el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información de los venezolanos. También tenemos que el SEBIN detuvo a tuiteros por supuesto terrorismo. O sea, tampoco podemos tuitear. ¿Dónde está nuestra libertad de expresión? Sí, sin duda, es otro de los temas vinculados. No es el primer caso, ya han habido varios. Inclusive el Movimiento de Derechos Humanos ha hecho algún trabajo de documentación al respecto. En el sur ya hemos tenido también, de manera que hay que estar con la lupa puesta sobre este caso. También Falta de fármacos incrementa riesgos de infartos en Venezuela. Es la situación del drama en materia de la salud por falta de el acceso, por la violación al acceso a productos de primera necesidad. Uno de los temas, el de alimentos, lo trataremos el día de hoy. Otro muy grave que tenemos que abordar, el tema de salud, es el que se refiere a este titular. Bueno, y tenemos que Ramos Alup en Maracaibo dice que ve remota la posibilidad de diálogo con el gobierno. Hoy, en la visita que acaba de tener el presidente de la Asamblea Nacional en el aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta, un contacto con los estudiantes, expresó, bueno, esa posibilidad, pero antes de ese encuentro con los estudiantes tuvo una rueda de prensa en donde él lo hizo más claro con un mensaje al país. Sí, bueno, y hacemos votos porque la situación tan convulsionada desde el punto de vista político y además jurídico del país se vea la luz, la verdad, vea la luz. En los próximos programas invitaremos, de hecho, a algún experto, por ejemplo, constitucionalista, para poder debatir desde aula abierta sobre algunos posibles análisis desde el análisis jurídico constitucional. Y bueno, sin más preámbulo, entonces damos la bienvenida al profesor Werner Gutiérrez. El profesor Werner es profesor de nuestra casa de estudio, además es muy querido en nuestra casa de estudio porque ha sido uno de esos profesores que ha estado pues siempre activo en las luchas en favor del gremio profesoral, en favor de los derechos. Fue decano de la Facultad de Agronomía de nuestra universidad, presidente de la Sociedad Venezolana para el Combate de Malezas. Y bueno, y les vamos a los muchachos aquí de aula abierta, le van a caer las preguntas, ¿no? ¿Sobre qué tema, muchachos? Bueno, uno de los temas más importantes que nosotros queremos tratar y conocer es el tema agroalimentario a nivel nacional. Sabemos que el profesor Werner lo conoce con exactitud, seguimos sus redes sociales, leemos lo que escribe y nos parece muy importante tenerlo aquí. Además que es profesor de nuestra casa de estudio, saber que contamos con gente preparada que pueda abordar de manera sistemática, eficiente y con eficacia el tema de lo que significa el desabastecimiento y la problemática agroalimentaria del país. Sí, profesor, primero bienvenido, infinitas gracias por estar acompañándonos y además aquí en persona, en la cabina, lo cual hace el programa pues mucho más dinámico, ¿no? ¿Cuál es la situación
de la supuesta seguridad agroalimentaria garantizada constitucionalmente y garantizada supuestamente por el gobierno nacional en un país donde además no tenemos acceso a los alimentos. Sí, buenas tardes, David, la verdad que agradecido por la invitación y obviamente estar aquí compartiendo con estos dos jóvenes, con Henry y con Ana, lo hace a uno llenarse de esperanza y de alegría por el futuro de este país. Definitivamente, como digo siempre, sí se puede. Así es. A pesar del oscuro escenario que de repente vamos a presentar, nosotros tenemos confianza que podemos salir adelante. El diagnóstico es el siguiente, lo podemos resumir en una expresión que usó el alto comisionado de los derechos humanos en Suiza en la 33ª reunión de la Comisión de Derechos Humanos hace escasamente 2 semanas, donde él decía y alertaba al mundo que efectivamente estaba preocupado por Venezuela porque primero no le daba acceso a los observadores internacionales y segundo, palabras más, palabras menos, él hacía la salvedad que en Venezuela la hambruna se estaba extendiendo de manera generalizada en la población. Yo recuerdo que en el año 2015, cuando yo hice esa advertencia en un foro que se hizo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, no faltó quien me llamase exagerado. De hecho, se usó el término una exageración absurda de mi parte. La hambruna se está extendiendo sí, señor. de forma generalizada en Venezuela. Y eso además lo ha reconocido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. O sea, ya no es un grupo de investigadores nuestros, ya no es Warren Gutiérrez, es un alto comisionado de las Naciones Unidas. Entonces, efectivamente, esa situación describe lo que está pasando en Venezuela por inaccesibilidad a los alimentos. ¿Por qué hay inaccesibilidad? Por 2 cosas. Uno, escasez, y otro, que el poder adquisitivo del venezolano evidentemente no cubre la canasta alimentaria. Se necesitan 17 salarios mínimos para poder cubrir la canasta alimentaria en estos momentos. Una familia de 5 personas donde trabaje madre y padre solamente le alcanza el salario completo, tanto salario como cesta ticket, para cubrir 8 días de alimentación. Entonces, definitivamente estamos en una situación muy lamentable del sistema agroalimentario nacional. Ok, profe, otra vez muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el gobierno se niega a aceptar las ayudas humanitarias? ¿Por qué usted cree que el gobierno dice no, sabiendo que hay una hambruna muy gigante en el país y dice no vamos a aceptar la ayuda humanitaria? Primero porque evidentemente quedaría al desnudo que su modelo político, económico y agrícola fracasó. Y nosotros hemos hecho una salvedad, no es que el modelo se agotó, es que el modelo nunca funcionó. Este modelo se basa en un Estado importador, productor, transformador y distribuidor de alimentos. Un Estado que tiene bajo su poder el 80% de la capacidad instalada para procesar café, el 50% para procesar leche, arroz y así sucesivamente. Y es un Estado que se reserva el hecho de importar los alimentos ellos solamente. Evidentemente entonces esto ha generado que el reconocer que los organismos internacionales tengan que traer ayuda alimentaria a Venezuela significaría dejar al desnudo lo que hemos venido el fracaso del modelo, efectivamente. Eso, a nuestro modo de ver, es una actitud irresponsable de quienes nos dirigen, porque tú no puedes anteponer tus intereses particulares, bien sea de partido, gobierno, Estado, ante los intereses y los derechos humanos de 31 millones de personas. Ahora, profesor, yo tengo una inquietud y es con respecto al sistema político-económico que hemos tenido como nación en los últimos 100 años. Nosotros somos un país productor de petróleo y ser un país tan rico económicamente hablando era más fácil y hasta más económico para el país importar los alimentos que producirlos en Venezuela, porque de los campos salió la gente a la ciudad a encontrar mejores condiciones de vida, ya que en el campo era muy mal pagado y las condiciones quizás en ese país petrolero no estaban dadas. Esas advertencias que nos hicieron Arturo Uslar Prietti, esas advertencias que nos hicieron los gobiernos de que estamos bien pero vamos mal, o personeros del gobierno en el pasado, que no le tomamos en cuenta, ¿qué podemos decir ante esas advertencias como país, como ciudadanos que somos copartícipes de eso que ocurrió? Mira, yo siempre he dicho que la peor estupidez del pueblo venezolano ha sido no entender esa frase de Arturo Uslar, de sembrar el petróleo. Y eso no ha sido un error, y eso es cierto, exclusivo del gobierno Chávez Maduro. En los últimos años de los gobiernos, vamos a poner el bipartidismo, aquel de Copellano y después Convergencia, efectivamente hubo una desviación y todo lo que se había logrado hasta el año 70, 75, Venezuela lo fue perdiendo. No quiere decir que no se sembró el petróleo, o sea, en las grandes obras civiles en Venezuela, los grandes sistemas de riego, las grandes presas se construyeron
con la siembra de ese petróleo. Se desvirtuó, se corrompió el sistema y efectivamente generó pues en esa victoria de Hugo Chávez. Ahora, si hay algún modelo que particularmente ha desconocido lo que es la siembra del petróleo, es el gobierno de Chávez Maduro. ¿Por qué? Nosotros hoy, de cada $100 que ingresan al fisco nacional, 96 provienen de la renta petrolera. Y ahí podemos hacer un alto. ¿Por qué en Venezuela no hay alimentos? Primero, porque tú destruiste tu aparato productor nacional de alimentos. Y segundo, porque tenías un modelo basado en importaciones, donde teníamos que importar alrededor de 51.000 millones de dólares año en importaciones. De esos 51.000 millones, nosotros estimamos que este año se debieron haber importado 12.000 millones de dólares en alimentos. No hay porque la renta petrolera no te da, derrochaste la abundancia de renta petrolera y hoy en día Venezuela está sufriendo porque obviamente no tienes comida interna y no tienes con qué traerla. Esa es la causa principal de nuestra situación agroalimentaria. Sí, tenemos al profesor Werner Gutiérrez aquí como invitado especial en Aula Abierta. Y profesor, una pregunta para cuando volvamos del tema musical, es en relación a la situación del profesor universitario. Hace unos minutos usted comentaba que una familia normal debía ganar por lo menos 17 salarios mínimos para poder subsistir, y con esta noticia de la canasta alimentaria en más de 500.000 bolívares mensuales, pues obviamente no me extraña. Ahora, le dejamos para el regreso cuál es la situación del profesor universitario cuyos salarios pues son obviamente paupérrimos. Vamos a escuchar la buena música de Luz Radio 102.9, ya como es tradición.